Buenas tardes, queridos amigos telespectadores. Bienvenidos una tarde más a su programa El Lobo Estepario. Este es el que hace el número 32, último de esta primera temporada que hemos conocido en Canal 44. Gracias a Fernando Sancho, nuestro director, por esta gran oportunidad. Un programa que tenía ganas de realizar con un invitado especial quizás porque siento con él una conexión remota de nuestra infancia quizás, porque yo como él, cuando era niño, pues recorría cementerios, llevaba a mis amigos a los cementerios, casi les invitaba a ir conmigo y me lo pedían ellos también que les acompañara a los cementerios, porque estaba inspirado por una serie de relatos de compañeros de viaje que nuestro invitado de hoy también ha tenido. Compañeros de viaje como Poe, como Stevenson, como Maupassant, como Lovecraft. Unos compañeros de viaje que nos metieron de lleno en unas historias de miedo, de suspense, de inquietud, como lo llama nuestro invitado de hoy, David Lozano. Bienvenido, David. Muchas gracias, Raúl. Todo un placer estar aquí. David, yo no sé, yo creo que si tú has llegado donde has llegado, eso es que tus padres te metían más en el cuarto oscuro que a mí, ¿no? Y ahí tú te lo pasabas de miedo, claro. Bueno, la verdad es que la casa de mis padres, siendo una casa así con muchos años, es verdad que tenía un pasillo muy largo y con techo abovedado, con lo cual un poco de escenografía ya de ese tipo de historias sí que había, ¿eh? Luz también. Y supongo que un ingrediente bueno fue los libros, claro. Yo sí me crié en un ambiente donde las historias, tanto las de miedo como las de todo tipo de géneros, ¿no?, estaban muy presentes. En mi casa se leía mucho, se sigue leyendo y yo creo que ahí ya pues nació un poco esa inquietud por contar historias. Creo que hubo un joven escritor, allí por 2005, 2006, 2004, por esas épocas, por aquellas fechas, que un día llamó a un amigo común nuestro, preocupado, inquieto, diciendo: es que fíjate, tengo dos novelas aquí con una editorial aragonesa, Mira, que te publicó las dos primeras Sí, novelas, ¿no? efectivamente. Son buenas novelas, pero no están terminando de despuntar aquí. O sea, aquí sí, pues tienen su éxito, su éxito, pues es a lo que es una comunidad autónoma como la aragonesa, ¿no? Pero yo sé que pueden llegar a más. Aconséjame algo, ¿qué puedo hacer? Y al poco tiempo, a las pocas semanas quizás, te concedían el premio Gran Angular. Sí, 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 la verdad es que fue en 2006 en concreto, efectivamente, fue en esa época. Yo tenía una novela que había presentado un premio, el Gran Angular, pero con ánimo de intentar publicar en editoriales ya muy grandes, ¿no? Es decir, no me planteé ganar el premio, me parecía que no estaba a mi alcance, pero como en las bases sí que se señalaba que el jurado se reservaba la posibilidad de publicar otras obras presentadas, pues yo creo que en el fondo lo que yo pretendía o mi aspiración era, bueno, ganará quien gane, pero a lo mejor pues les llama la atención mi novela y puedo acceder, porque además yo había leído de jovencito, ¿no?, pues toda la colección Gran Angular, o sea que además es que era una colección en la que me hacía muchísima ilusión, ¿no? Y bueno, pues imagínate, ¿no? No solo llegué a estar seleccionado como finalista, sino que al final gané el premio. Entonces yo, bueno, todavía hoy recuerdo, ¿no?, casi, iba a decir el asombro y casi la incredulidad, ¿no? Decir, Dios mío, no, esto me está pasando a mí. Y sí, la verdad es que fue un momento para mí muy importante, para mi carrera como autor, es el punto de inflexión, ¿no? Eso es lo que me permite dar el salto ya a nivel nacional e internacional, sí. ¿Qué alma hay que venderle al diablo del éxito? ¿A qué renuncia David Lozano para continuar en esa carrera del éxito que se inicia en aquella fecha? Bueno, me imagino que es el mismo coste que tiene todas las actividades creativas llevadas al nivel profesional, y es la dedicación de tiempo. Es decir, para escribir se requiere muchísimo tiempo. Por eso muchas veces cuando se habla de qué difícil es vivir de los libros, la pretensión del autor no es hacerse rico. La pretensión del autor es poder vivir de los libros, porque es la única manera de poder desarrollar tus historias. Si un escritor tiene que tener otro trabajo de supervivencia, al final el tiempo que te queda es muy limitado. Y además es un tiempo en el que estás cansado, etc. Todas aquellas personas que se han lanzado a la aventura de escribir son muy conscientes del tremendo esfuerzo y el tiempo que hay que dedicar. Una novela no sale en 2 días. Y esto pasa como en el cine, ¿no? Uno puede ver una escena que dura 1 minuto y medio y detrás puede haber semanas, meses de un equipo, de 1000 cosas y dificultades, ¿no? Y sin embargo ante tus ojos pasan en 1 minuto, ¿no? Yo puedo leer una página, ¿no?, o un capítulo, y la de horas que hay detrás. Entonces yo creo que siempre un autor al final lo que vende es esa dedicación, es el tiempo, ¿no? Horas de sueño, ¿no?
horas de no dedicar, pues a lo mejor a otro tipo de actividades, ¿no? O como yo recuerdo, ¿no? Cuando escribía en verano, que te llamaban, oye, ¿vienes a la piscina? ¿Vienes? No, o sea, me quedo aquí, ¿no? Es una apuesta muy seria sin garantías, porque cuando uno escribe una novela no tiene la garantía de bueno, qué va a ocurrir, muchas veces ni siquiera, ¿no? Si se va a ver publicada, ¿no? En mi caso, bueno, es verdad que cuando ya la carrera avanza, pues eso ya empieza a ser más fácil, pero vamos, tanto con la última como la primera, a mí nunca me ha resultado fácil escribir, porque a veces te lo preguntan, oye, ¿tú eres escritor? Claro, esto porque se te da bien, y digo, a ver, a mí fácil no me resulta, para mí cada novela es un auténtico parto, disfruto mucho, porque cuando algo te gusta es gratificante y ese esfuerzo te compensa, pero fácil no ha sido nunca, ¿no? Y ni lo sigue siendo, desde luego. Pero entonces corres el riesgo de vivir para los libros en lugar de los libros. Yo creo que eso es algo, de alguna forma, que está muy vinculado. Es decir, no creo que se pueda llegar a un cierto nivel ya de profesionalidad en una actividad creativa sin, de alguna forma, que eso se mezcle, ¿no? Vivir de los libros, pero vivir para los libros. Yo creo que un escritor sí vive para escribir, para contar historias. Yo conozco a tu hermano, coincidimos en los años 90 a uno de tus hermanos, porque tienes varios, a Jorge. Coincidimos por la casualidad del destino. En aquella época tú ni siquiera eras, vamos, yo creo que no habías ni escrito, o publicado al menos, ¿no? Y tu hermano, pues, se parece bastante a ti, me recuerda en tus rasgos a ti, porque era una persona honesta, firme, serena, una persona humilde, sencilla. Y cuando yo te miro a ti, a pesar del éxito que llevas a tus espaldas, de todo tu historial ya literario, eres una persona cercana que no se ha dejado engañar por las mieles del éxito y que se muestra pues como era antes. ¿Es así? ¿O realmente el éxito te ha cambiado? A ver, en plan de broma, siempre digo a mis amigos cuando sale el tema, el éxito no me ha cambiado porque ya tenía ego antes. No, sigo teniendo el mismo ego saludable antes. No, está claro que yo tengo un ego muy saludable y es verdad que volvemos a lo mismo, ¿no? Este tipo de actividades artísticas, creativas, lo alimentan muy bien. Nadie es inmune al éxito. Sin embargo, yo sí que he tenido desde el principio muy claro que no quería cambiar. Es decir, sigo teniendo los mismos amigos que tenía antes. La vida sí que te cambia, es evidente, ¿no? Pues claro, el ritmo. Entras en otros círculos, muchísimos viajes, es decir, sí, la vida claro que te cambia, pero la persona no tiene por qué hacerlo. Entonces yo, en general, lo que puede ocurrir es que ahora tengo menos tiempo, ¿no? Y algunos amigos, oye David, ¿cuánto hace que no nos vemos? Eso es cierto. Quizá en ocasiones tengo que hacer un esfuerzo para no descuidar las amistades, por ejemplo, la familia, pero yo en principio sí que es cierto que en ese sentido no he cambiado mucho. Yo lo del éxito siempre lo he visto, antes lo hablábamos, como algo coyuntural, transitorio, del momento. Entonces yo soy muy consciente, y lo he sido siempre, incluso cuando gané el premio, que eso me estaba ocurriendo en ese momento, que tenía que disfrutar y aprovechar esa experiencia, pero que nada me garantizaba que al cabo de un tiempo pues mi vida retomase un cauce mucho más cotidiano y normal. Y así me ha ido. Entonces, mientras las cosas van bien, yo disfruto cada día, pero nunca he dejado de tener los pies en el suelo. Y en ese sentido, fenomenal. Que esto se alarga y que seguimos disfrutando y construyendo historias y nuevos proyectos, seguiré siendo la persona feliz que soy al cumplir mi sueño. Pero que de verdad que yo en ese sentido sigo valorando los placeres sencillos. O sea que... Sigues siendo profesor, sigues dando clases actualmente. ¿Cómo complementas esa faceta tuya de escritor con el tema de enseñar la docencia? ¿O cómo te complementa a ti? Sí, antes ya he comentado la dificultad que tiene pues, compaginar un trabajo con escribir, ¿no? Y además la docencia tiene un desgaste. Es verdad que en los momentos de vacaciones se puede aprovechar mejor, pero el desgaste cotidiano de la docencia es fuerte. Yo he estado 5 años de excedencia, entonces es cierto, para ser sinceros, porque podrías preguntarme cómo es posible que compaginando haya sacado esta serie de títulos. Es cierto que durante 5 años me he dedicado en exclusiva a la literatura. Pedí una excedencia, ahora acabo de volver y a media jornada con pocas horas de clase, porque claro, sigo teniendo muchos viajes, muchos compromisos, y entonces, bueno, al final es una cuestión de organización. Digamos que mi experiencia en cuantas más cosas te implicas, al final el tiempo te cunde más, y eso es así. Entonces, es cierto, yo no tengo tardes de estar tirado en un sofá, eso es verdad, es decir, cada uno asume un tipo de vida,
y yo eso no lo conozco. No te has casado todavía de ser hijos, ¿no? No, efectivamente. Yo admiro muchísimo a los escritores y escritoras que tienen hijos, porque verdaderamente, y que ejercen como padres y madres, porque verdaderamente eso sí me parece un auténtico milagro. Verás cómo el tiempo lo te cunde. Claro, efectivamente, tú me puedes hablar de eso, porque es increíble, pero es cierto, yo de verdad que me impresiona, y siempre digo, cuando me encuentro con colegas que tienen familia, hijos, y digo, oye, de verdad, ¿cómo lo hacéis? Para compaginar vuestros trabajos, etcétera, la familia, y encima publicar libros. Es una cosa que para mí, en ese sentido, yo tengo un tipo de vida mucho más propicio, es cierto. Mis obligaciones no pasan de, bueno, pues bien, de la pareja, de la familia y tal, pero no los hijos, que es lo que efectivamente lleva una dedicación mayor, eso es cierto. Mañana mismo sales para Perú, me comentabas antes. Eso es. ¿Qué vas a hacer allí? Pues esa es una gira promocional con SM, con la editorial SM, de mi novela anterior a Hyde, Herejía, la de la Inquisición. Hace no mucho que llegó y que se editó en Perú, y entonces aprovechamos ahora, porque además algunas de mis novelas están en los planes de lectura de los institutos y colegios de allá, sobre todo con Donde surgen las sombras, que es la que ganó el premio, y entonces lo que tenemos es la presentación oficial de Herejía, y además visitas a colegios donde me están leyendo. ¿Qué siente David cuando está en un aeropuerto? ¿Sientes soledad? ¿Esa soledad te es creativa o realmente esa soledad se te echa encima y te aprisiona? Los aeropuertos, desde mucho antes de que yo fuera escritor, siempre me han parecido sitios interesantes, mágicos. ¿Sí? Yo siempre... Muchas vidas, muchas historias. Sí, que se entrecruzan. A mí los aeropuertos, y en esto no soy original, porque este planteamiento ya lo han manifestado otros, ¿no? Pero yo de verdad que lo he sentido desde pequeño, como las estaciones de tren, los lugares de las despedidas, de los encuentros, de la gente con las maletas, de todas esas vidas que se cruzan durante un instante y que probablemente nunca más vuelvan a cruzarse. La ventaja del aeropuerto frente a una estación de tren o lo que sea es que los destinos son más lejanos y eso le otorga todavía un ingrediente más mágico. Entonces, cuando ves ahí en los monitores todos esos destinos y ves toda la gente e imaginas, ¿no? Yo creo que los escritores tenemos que ser observadores, porque las mejores historias no están en lugares exóticos, sino que están a nuestro alrededor. La realidad supera la ficción, y eso es absolutamente cierto. Y yo como escritor siempre me fijo en los escenarios, en la gente, y veo, ¿no?, los que viajan, y a veces incluso imagino, ¿no? Intento reconstruir a esa persona que veo en función de cómo viste, o de cómo gesticula, o de cómo es su maleta. O, en fin, o sea que a mí los aeropuertos siempre tienen también una dosis de soledad, porque a mí me toca viajar muchas veces solo. ¿Y cuando cierras la puerta del hotel, de la habitación del hotel? A eso se acostumbra, evidentemente. Pues ya entras ya tan reventado que ya no. Según el viaje llegas que dices, bueno, mañana ya empezaré a sentir, ahora me voy a dormir. A mí me gusta mucho viajar, entonces, aunque hay temporadas demasiado intensas en las que efectivamente se pierde un poco el encanto, ¿no? Y dices, esta es mi enésima habitación de hotel, ¿no? Y es verdad que los hoteles siempre tienen ese toque aséptico, impersonal, que por muy confortables que sean, pero es verdad que no deja de ser una habitación y no tiene el calor de un hogar, ¿no? Entonces, cuando son temporadas prolongadas de viajar, es verdad que al final echas de menos algo un poco más auténtico, ¿no? Un poco menos preparado. Pero aún así, insisto, a mí me encanta y también las habitaciones de hotel tienen su valor literario. De verdad es que tantas cosas, la gente con la que te cruzas, lo que escuchas, lo que ves desde la ventana, de verdad que la realidad es siempre un arsenal buenísimo de historias. Oye, que tiene Hispanoamérica, que allí es impresionante, ves las fotos de tus firmas allí en aquellos países, en Chile, en Argentina, en México, y eso es impresionante, filas y filas, gente como si fueran fans auténticos, ¿no? Bueno, que están... Sí, la verdad es que quizá porque buena parte de los autores de habla hispana son españoles, allí nuestra presencia es menos frecuente que en España. Aquí en España sí que hay, además sobre todo en la juvenil, hay programas muy buenos que llevan a los autores a los centros. Entonces aquí yo creo que hay más costumbre, por así decir, aunque luego cuando llega la Feria del Libro, etcétera, los blogueros y los lectores y los jóvenes hacen colas por autores, pero horas, ¿no? Pero allí es verdad que la acogida es quizá por eso, porque están menos acostumbrados, y no será porque no tengan escritores. Eso te iba a decir. Tienen grandes escritores, pero en juvenil quizá no. Es una cuestión diferente, ¿no? Entonces, bueno, son destinos a lo mejor en los que ese tipo de lector pues está menos acostumbrado. Y luego, en general, es verdad que la personalidad de la gente de esos países es apasionada en todos los sentidos. Y esa pasión también la ponen en sus aficiones, ¿no? Entonces, el lector
allí el lector lo es aún más apasionado, ¿no? Su forma de soñar las historias, de imaginarlas, y eso que el lector adicto español también es muy apasionado. Yo recibo muchos correos y demás, y cuando tenemos firmas y encuentros también, pero es verdad que en general allí todo se vive con más intensidad, eso es cierto. Decía un amigo nuestro que antes también mencionaba así de soslayo, ¿no? Óscar Sisipan, que él para inspirarse, para crear, para hacer literatura, que él necesita la música. En tu casa que reina un silencio sepulcral, supongo, ¿no? Claro, por lo que, oscuridad, por lo que escribo, sí que uno se imagina una atmósfera ahí ya con candelabros. Vamos a ver, es cierto que yo necesito en general tranquilidad, ¿no? Pero estoy bastante acostumbrado a escribir con música de fondo. Sí que es cierto que es una música de tipo instrumental, una música pues, un poco suave, y también en ocasiones, si estoy trabajando en alguna escena o en algún capítulo especialmente misterioso o inquietante, sí he comprobado que el hecho de que la música que acompaña también vaya en esa línea te ayuda. Yo recuerdo además, precisamente con De sugeras sombras, de haber escrito con la música de fondo la banda sonora de Drácula de Coppola, y que tienen canciones así como muy inquietantes, y se me quedó grabado, y sí, me ayudaba a meterme en la historia, o sea que en mi caso la música no es incompatible. Sí que es verdad que trabajo en silencio con frecuencia, pero con una música así de fondo también me concentro. Me gusta, me gusta. Has hablado de eso, de introducir la música, y otro concepto muy importante que se introduce en tus novelas es todo lo transmedia, que se ha puesto ahora tan de moda, por decirlo así. ¿Es una moda o realmente tan importante es llegar a la juventud desde distintos ámbitos, desde los blogs, desde la música, desde vídeos, desde historias que se unen en...? Es una buena pregunta para ¿Es necesario? Claro, si la pregunta es esa, la respuesta es que no lo sé. Es verdad que yo publiqué una de las primeras novelas transmedia en España, Cielo Rojo, que incorporaba además del texto pues canciones en la red, unos blogs que el lector podía encontrar. La primera fue de Fernando Marías. Fernando Marías, El silencio se mueve, eso es. Y bien, como veto era muy interesante, pero si la pregunta es ¿el lector juvenil demanda hoy eso? Tengo mis dudas. Una cosa es que a él le parezca muy bien todo lo que enriquezca la historia. Ahora, que lo exija, no, porque el lector apasionado del que hablábamos, en el fondo lo que quiere es leer, es decir, una buena historia. Me da igual que hablemos de una saga, de tal, pues eso es lo que quiere. Si además le ofreces contenidos en internet, estupendo, pero tampoco creo que sea una exigencia actual. Yo creo que lo que pasa es que estamos en un momento en el que, bueno, pues se pretende innovar, se piensa hacia dónde avanzan las nuevas narrativas, y todo lo que sea experimentar y enriquecer un texto es estupendo. Pero yo creo que en esencia, ahora mismo, el lector lo único que exige es una buena historia. Que luego además hay contenido enriquecido de imágenes, pues bienvenido sea. Pero yo, de hecho, tengo mis dudas de que una novela transmedia, por el hecho de ser transmedia, se vaya a vender más que una novela en formato tradicional. Ahora mismo, insisto, el lector está abierto a posibilidades, pero no las exige. En todo caso, es mi impresión. Hay un apoyo de una campaña de marketing que... Hombre, claro, todo lo que supone innovar, supone pues, aportar algo, pues lógicamente ofrece una mayor visibilidad. Y eso, con el número de títulos que se publican al año, pues eso también viene bien, claro. Eso está claro. ¿Por qué escribes novela juvenil? ¿Porque retornas a tu infancia, a tu juventud? ¿Te gusta sumergirte en esas historias como cuando eras tú también joven y las disfrutabas? Puede que haya algo de eso, pero para empezar es que realmente hoy día lo que llamamos juvenil está está ya diluido, solapado con la de adultos. Es que ya la frontera cada vez se difumina más. Hay personas que hablan de LIG, literatura infantil y juvenil, ¿no? Y eso es un error, porque no hay vínculo con la infantil. La juvenil está vinculada con la de adultos, no con la infantil. De hecho, un joven no implica necesariamente que sea menor. El concepto joven un joven tiene 20 años, 22, es decir, y es adulto, o sea que eso está cambiando. Y de hecho ahora hay una etiqueta nueva que se ha acuñado en Inglaterra, que es Young Adult, que es joven adulto, porque consideran que encaja mucho mejor con ese tipo de narrativas. Me da igual que hablemos de los Juegos del Hambre, que en mis novelas yo tengo muchos lectores adultos. Es una literatura de entretenimiento y quiero decir, en fin, en ese sentido es verdad que en ocasiones, en algunas novelas, es verdad que el personaje pues tiene cierta edad, tiene algún enfoque que tú dices, mira, se nota que este guiño o este tono que va dirigido a un lector a lo mejor más próximo a la adolescencia. Pero en general yo tengo pues, la Puerta Oscura, etcétera, es decir, yo tengo muchos lectores adultos y como a mí me cura mucha gente. El niño del pijama de rayas estaba etiquetado como juvenil y fue una venta masiva en adultos. Es decir, y no hablemos de Harry Potter, quiero decir que o El Señor de los Anillos, es que
Lo de juvenil es una cosa que como decían, como dicen, ¿no? Pues es más comercial, una etiqueta comercial que yo creo que nadie sabe muy bien qué es cada cosa. Pero en cualquier caso, yo me dirijo a ese perfil lector, sobre todo, porque también voy escribiendo para adulto, pero hasta ahora he tenido textos, artículos, relatos, todavía no he tenido ocasión porque claro, me estoy tan dedicado a mis proyectos, porque es un lector muy apasionado, a mí eso me encanta. El lector joven es muy exigente, porque es más impaciente que el lector adulto, y entonces en ese sentido no perdona una, o sea que es muy complicado dirigir una narración a un público joven, pero al mismo tiempo, a cambio, y por eso compensa, son apasionados hasta extremos. Hemos perdido esa capacidad de leer soñando, y ellos no, la tienen fresca, y cuando a un joven una historia le interesa, su forma de sumergirse en ella, de vivirla, de soñarla, es impresionante, y eso es lo que busca un escritor. Los correos que yo recibo, las cosas que me hacen, que me dibujan que si un manga sobre tal personaje, ahora hace poco me mandaban un correo, oye, ¿podemos diseñar un videojuego sobre tal? Ahí, su forma y cómo, las cosas que te preguntan y cómo lo imaginan, eso es una maravilla. Entonces yo quiero escribir para ese perfil lector, porque es muy gratificante. Que es realmente lo que decías, todos los escritores perseguimos eso, que te sumerjas totalmente en el personaje, que lo interpretes tú mismo y que realmente lo vivas como si estuviera ocurriendo, ¿no? Que hagas tuya la historia, efectivamente, tú lo sabes bien, o sea que en ese sentido, lo mismo que intentamos como lectores, porque sí. Además, vamos, claro, somos escritores y somos lectores, soy una apasionada de lectura, entonces en ocasiones me sitúo en cada lado, ¿no? A veces me pongo en el lado del que escucha y que me cuente la historia, y en ocasiones me pongo en otro lado y soy yo el que la cuenta, pero intento, las cosas hay que hacerlas al 100%. Sí que es verdad que las temáticas juveniles, por seguir hablando de esa clasificación, son muy distintas. Tú comentas que no, que realmente pues es emoción, es el amor, ¿no? Sí que tienes que adaptarlas un poco a lo mejor al público al que va dirigida, ¿no? Sí, puede que haya, evidentemente, en la profundidad a lo mejor en la que se trate. Sí, eso sí. En cuanto a los temas, la realidad es que cuando vemos ahora pues, La puerta oscura, mi trilogía sobre la muerte, un tema tabú, sobre todo en España, ¿no? Es decir, hablar de la muerte y hablar de la muerte en un texto dirigido a jóvenes no es cualquier cosa, pero vemos contenidos de violencia en los Juegos del Hambre indudablemente, ¿no? Es decir, vemos el amor desarrollado en muchos niveles en todas las publicaciones que se llevan a cabo de novela sentimental, ¿no? Romántica. Vemos personajes también de todo tipo, que también se relacionan sentimentalmente de todas las maneras. Tenemos desde triángulos amorosos, tenemos personajes gays, personajes heterosexuales, o sea que verdaderamente yo creo que la literatura juvenil ofrece ahora un panorama muy rico, y así tiene que ser, y hay que avanzar, porque es verdad que siempre hay un cierto riesgo de autocensura o de censura, ¿no? Es decir, todavía hay temas un poco delicados. Entonces, claro, todavía, yo aquí separo mucho lo que es escribir para niños y lo que es ya para jóvenes, pero yo creo que para ya lo que es juvenil no tiene que haber, en principio, censuras en cuanto a los temas, ¿no? La gente joven ahora tiene muchísima información de todo, ahora cuesta mucho impresionar a un joven. Lo tienen todo delante, entonces... Aparte de lo que tú comentas muchas veces, que la vida te da todo, realmente no te hace compartimentos estancos, ¿no? Entonces, claro, que a estas alturas, con la gente joven, intentar, no vamos a hablar de este tema, pero ¿de qué? Pero si sabe más que tú, quiero decir que hay un error tradicional desde hace muchos años que se está corrigiendo, ¿no? Me gusta una frase que dice que el joven es joven, no tonto. Y yo no sé por qué, de toda la vida hay una especie de corriente que piensa que el joven, por el hecho de ser joven, es tonto, o le falta capacidad. Pues no. Es decir, el joven es listo, tiene la mente muy ágil y está preparado para afrontar muchas historias y para reflexionar. O sea que mis novelas son de entretenimiento, pero siempre incluyo temas que hagan cuestionar. El riesgo de la red, donde surgen las sombras, ¿no? La manipulación en Hyde, Cielo Rojo, también las versiones oficiales, también la manipulación. O sea que los jóvenes piensan, yo creo, y están muy preparados. Y ese trato también que comentas en algunas ocasiones de los colectivos, ciertos colectivos como el colectivo gay, por ejemplo, homosexual, hay colectivos que parece que no se tratan todavía demasiado en profundidad, que eso de que haya unos personajes que sean claramente, así como en televisión, tú mismo lo has dicho y lo has manifestado, ¿no? En televisión, en cine, hay una extensión enorme, a lo mejor porque se pretende hacer un mercado de ello, ¿no? Pero en la literatura parece que todavía no entramos muy de lleno en ello, ¿no? Hay poco, y sigue siendo un tema que las editoriales observan con cuidado. Entonces sí que hay novelas ya donde aparecen personajes homosexuales, pero siempre con cautela, ¿no? Y además son novelas en las que
la temática homosexual tampoco es el ingrediente principal de toda la historia. El hecho de que haya un personaje homosexual no quiere decir que todo el tema vaya sobre ese. Hace poco leía de Fernando J. López La edad de la ira, una novela interesante que además está leyendo en centros escolares y que trata de eso precisamente, ¿no? de tema de fobia, de un chaval que es gay en el instituto, etcétera, ¿no? Entonces, o sea que poco a poco sí que se va viendo, pero ese tema en concreto todavía es un tema delicado. Escribir es hacer arquitectura, has comentado. Sí, la visión romántica del autor que dice, hoy estoy inspirado, me siento y me pongo a escribir. Vienen las musas, ¿no? Sí, esto en los encuentros me lo preguntan mucho y yo siempre contesto a esto, ¿no? Es decir, al final, en el acto de escribir se improvisa menos de lo que pueda parecer, aunque cada autor tiene su estilo. Los hay que se sientan y se dejan llevar por la historia. Ayer precisamente lo hablaba con otra escritora, con Ana Alcolea, ¿no? Y ella decía, no, yo me siento y ya veo a dónde me lleva, estupendo, ¿no? En mi caso, pues yo preparo más las tramas, me documento y al final, pues, claro, en el suspense, cuando, ojo, qué bien, todo cuadra, pues yo no tengo la cabeza como para que me siente e improvisando todo el cuadre, me encantaría, pero no, yo soy humano y si yo me sentara y dejara que todo fluyera, pues sería muy bonito, pero no cuadraría nada, entonces yo sí necesito preparármelo todo. A ver, tampoco soy tan metódico como otros que tienen incluso planificado lo que van a contar en cada capítulo, yo no, pero yo sí me hago una planificación un poco de lo que quiero contar, de la trama, etcétera, de los escenarios, los personajes, y eso luego me ayuda a que todo, pues, de alguna forma se conduzca por los cauces que yo haya previsto y nos evitemos sorpresas. Que luego es verdad que luego se te ocurren nuevas cosas, o sea, que sí que se improvisa, pero yo creo que menos de lo que muchos lectores se imaginan. ¿Y el final lo tienes ya previsto o no lo tienes previsto? Sí, normalmente sí. Yo creo que igual cuando uno se pone a andar, ¿no? Pues conviene saber a dónde vas para no perderte. Pues el destino hay que tenerlo más o menos. No digo hasta el detalle, pero va a acabar bien, va a acabar mal. Dices que te gustan los finales esperanzadores. ¿Cuál es la esperanza de David para que te gusten esos finales así esperanzadores? No, porque yo en general la visión mía de la vida es optimista. Yo soy una persona optimista, ¿no? A veces cuando me dicen, pues tú matas personajes, bueno, es cierto, pero lo hago porque la historia lo pide, ¿no? Pero yo soy una persona optimista y en ese sentido, pues, a ver, me gustan los finales creíbles. Eso quiere decir que en mis novelas tampoco hay finales Walt Disney donde todo es maravilloso, todo se resuelve y todos están contentos. Credibilidad, coherencia, perdona y sorpresa. ¿Sí? Son tus ingredientes de los finales. Es cierto, desde luego un final tiene que ser un final coherente, que esté justificado en la trama. Uno no puede sacarse unas de la manga e inventarse un final, ¿no? Y entonces despertó, todavía ha sido un sueño. Pues no, tiene que estar todo justificado y tiene que ser verosímil. Y el problema es que en la vida real todo no sale bien, entonces, pues bueno, a mí me gustan los finales esperanzadores donde el bien triunfa sobre el mal, pero reconozco que eso no siempre ocurre, en las novelas tampoco, y que incluso cuando ocurre también hay bajas. es decir, y hay daños y hay, como diríamos ahora, daños colaterales, sí, ¿no? Entonces yo finales perfectos, donde todo sea maravilloso, está muy bien y me encanta ver películas, comedias románticas, de todo al final, todo es estupendo, me parece bien, pero es verdad que la vida real tan sumamente perfecta a menudo no es, ¿no? Pero bueno, ahí cada uno tiene su estilo, ¿eh? Hay quienes como lectores son fanáticos de la tragedia y quieren finales trágicos, finales abiertos o cerrados, que eso también daría para otra conversación completa, ¿no? El perfil joven sobre todo quiere finales cerrados, quiere todas las respuestas, no tolera bien acabar y decir, oye, todavía tengo dudas, ¿no? Pero sin embargo le gustan pues las trilogías o sí, las, claro, las sagas. Si hay continuación la cosa cambia, ¿no? Pero cuando se trata ya de una novela autoconclusiva o ya no quieren, vale, que todo cuadre y que no haya puertas abiertas. Si no les descoloca. Cosa que en el género del suspense, pues claro, es que ahí, pues claro, el ingrediente del último giro que deja al lector un poco descolocado es algo que deberían valorar, ¿no? Pero bueno. Antes nos nombrabas un poco así de refilón también, y son tus palabras. Ser teórico se nota en cierto sabor postizo. En la fase de documentación que a menudo requiere la preparación de una novela, yo suelo insistir en que siempre que sea posible hay que visitar los escenarios donde se va a ubicar la historia, pisar el terreno. Sí, yo la documentación me la tomo muy en serio, como digo, siempre que sea posible. Si mi próxima novela se desarrolla en Saturno, pues evidentemente no voy a poder. Pero cuando sí lo es, conviene, porque te ambientas mejor. Entonces, pues, donde surgen las sombras, pues recorrí Zaragoza, pedí bajar a las alcantarillas, aunque solo me dejaban asomarme. En la Puerta Oscura me fui a los cementerios de París y estuve haciendo fotos y de hecho todas las localizaciones son reales. Intento tomármelo muy en serio, porque esto también lo digo mucho, ¿no? Cuando uno ha vivido lo que quiere contar, lo cuenta mejor.
Yo siempre pongo el ejemplo del amor, ¿no? Y en los encuentros pregunto, oye, ¿alguien que nunca se ha enamorado puede escribir una historia de amor? Enseguida sale, siempre hay alguien que dice, no, pues digo, pues sí, claro que puede. Un teórico del amor. Por supuesto, uno ha podido ver comedias románticas, ha podido hablar con gente que tiene pareja, pues claro. Ahora bien, ¿lo va a contar de la misma forma, con la misma autenticidad, con la misma fuerza que si él lo ha vivido? Si yo quiero contar una historia de un amor no correspondido y a mí en su momento me rompió en el corazón, pues evidentemente lo voy a contar de una manera mucho más auténtica y eso se nota. Entonces, por eso yo siempre insisto, ¿no? Que en la medida de lo posible, todo lo que uno puede haber vivido a la hora de contar una historia, mejor. Lo que pasa es que evidentemente en muchos casos es imposible, ¿no? Pues como te decía, pues si mi próxima novela se saliera en Júpiter o un mundo fantástico o pues yo qué sé, ¿no? Pues un mundo diferente o una experiencia al límite, pues evidentemente si yo hablo de un personaje que sufrió la amputación de las piernas, pues evidentemente no tengo ninguna intención de cortarme las piernas para esto, ¿no? O sea, hay límites, pero bueno, pero yo lo que sí haré en ese caso será buscar a alguien que sí haya sufrido eso y lo entrevistaré y tomaré notas, eso sí. Como cuando comentabas el tema de que asististe a una autopsia. Sí, sí, yo eso sí, eso sí. O bien lo vivo yo o bien hablo con expertos. Con la Inquisición hablé con historiadora, etcétera, etcétera. Yo siempre intento cubrir. Raro es el caso de que se me ocurra una historia sobre la que yo ya sepa de partida lo suficiente. Bueno, raro, no me ha ocurrido nunca. Claro. Siempre he tenido que documentarme, siempre. Para ti también es muy importante la atmósfera, que también a lo mejor es heredero de nuestros queridos autores, sí, ¿no? Sobre todo de Lovecraft, sí. Hay muchos tipos de literatura, ¿no? Pero yo creo que la auténtica literatura es la que genera atmósferas. No es teatro, no es un guión donde todo es diálogo. Una novela tiene que conseguir recrear atmósferas que muevan al lector. A mí eso me parece fundamental. El diálogo es una parte importante, pero insisto, tiene que conseguir escenarios y espacios que envuelvan al lector. Para mí eso es clave, como autor y como lector. Y, por ejemplo, Ruiz Zafón me gusta mucho cuando leí Marina o La sombra del viento, porque es un tipo que también cuida las atmósferas. No se habla solo de la acción, de los acontecimientos, no solo es el qué ocurre, sino el dónde ocurre. Y por eso me gusta mucho pues, todo lo que es la literatura romántica y la novela gótica, claro, porque a mí los escenarios me gustan mucho. En donde surgen las sombras, coloqué una cita inicial de Stevenson, muy bonita, que habla de la importancia de los escenarios. Es una cita que dice algo así como que ¿cómo es? Ciertos lugares hablan con su propia voz. Y de ciertos jardines sombríos piden a gritos un asesinato. Vale. Ciertas mansiones ruinosas piden fantasmas, ciertas costas naufragios. Me encanta. ¿Por qué nos gusta que nos asusten? Tú te has especializado en temas de misterio, de suspense, no era el monstruo de terror, sino eso, ese suspense, esa intriga que está entre lo policíaco y ese terror, ese miedo a la muerte incluso. Claro, ¿La muerte te hace sentir a ti más vivo? Bueno, te atrae mucho. Sí, me atrae, claro que me atrae. En el fondo es como preguntar, oye, uno cuando va a ver una película de terror al cine está pagando para que le den sustos. En el fondo dices, ¿qué sentido tiene esto? Somos masoquistas. En el fondo nos gusta vivir emociones intensas, sobre todo cuando no hay riesgo. Lo bueno de una película de terror o de leer un libro de suspense es que sabes que en cualquier momento puedes cerrar el libro y decir, por hoy lo dejo. Mi vida sigue a salvo, ¿no? Entonces, porque a mí en la vida real ni me gusta la sangre, ni el crimen, ni el miedo, eso que quede claro. Pero es verdad que en la ficción... ¿No hay un depredador en ti? Espero que no llegue el caso de una situación crítica en el que saque de mí un rostro ahí. No, de momento yo soy más bien... Teórico. Yo soy un gran teórico de muchas cosas, sí. Y entonces, pero en la ficción es cierto que me gustan las escenografías siniestras, me encantan. Y es verdad que vivimos y nos gusta sentirnos vivos a través de las emociones intensas. Una de ellas es el amor, y por eso la novela sentimental triunfa, ¿no? Y otras es el miedo, y por eso el género del terror y el suspense también tiene su legión de seguidores, ¿no? Nos gusta ese escalofrío, ese momento de mirar hacia atrás, nos gusta. En el fondo yo creo que eso pues nos hace también sentirnos vivos. Y luego está, por supuesto, el atractivo de lo desconocido, la muerte, la noche, la oscuridad. ¿Qué hay más allá? En el fondo, siempre es más atractivo lo desconocido que lo conocido, esa inseguridad. Has viajado desde un realismo a la fantasía, a la historia. ¿Qué queda? ¿Cuál es el siguiente paso? Bueno, el siguiente paso, en el que estoy trabajando ahora, es un realismo, pero sin el ingrediente de suspense. Es decir, es una historia... David Lozano sin suspense. Es otro tipo de historia, también tendrá lo suyo, ¿no? Pero
Pero sí es un tema distinto, ya no va a haber tanta sangre, ni es una novela policíaca. Entonces, ahí me embarco en otro tema, también es un escenario duro, pero es no puedo contar todavía mucho, pero bueno, es verdad que he tocado la fantasía, el realismo actual de suspense, la ambientación histórica, y bueno, pues ahora me toca, pues vuelvo a lo realista, pero va a ser un tema más diferente. Cuando te sientas a firmar frente a tantos y tantos lectores, ¿qué sientes? Hablábamos antes del ego. ¿Realmente colman tu ego o necesitas esa compañía, esa...? A ver, en el fondo hace mucha ilusión, vamos, soy humano, es decir, pero lo que hay esencialmente es algo tan claro como que un escritor solo tiene sentido, una vez que publica, me refiero, cuando es leído. Lo digo porque otra cosa es no publicar, es decir, escribir, la mera actividad de escribir tiene sentido, como terapia, como una forma de exorcizar tus demonios, como tu forma de soñar. Es decir, yo aquí distinguiría, porque la mera acción de escribir ya por sí sola tiene sentido. Pero una vez que publicas, es cierto que entonces ya la figura del lector es todavía más importante, ¿no? Entonces, claro, sobre todo cuando acudes a una firma y tienes ahí lectores, lo primero que te sientes es realizado. Realizado porque tú escribiste para ellos y están ahí. Insisto, nada hay más bonito que construir una historia y poder compartir momentos con quienes la han hecho suya. No es una sola cuestión de ego, porque entonces, toma, te firmo y ya está, ¿no? Yo soy de los que habla con los lectores, porque quiero ver, es una cosa más íntima, ¿no? Y además ahora con las redes sociales, encima del contacto directo con los escritores lectores, que hace años era impensable, ahora ya el escritor ha dejado de ser un ser mítico, oculto en algún lugar, ¿no? Ahora es alguien cercano, que te contesta, y hay autores que todavía mantienen la distancia, pero yo soy de los que opinan que un escritor no tiene sentido sin lectores y por tanto formamos todos un equipo, entonces yo en ese sentido soy cercano y disfruto muchísimo de los encuentros. Aunque me digan, David, tu novela no me ha gustado. ¿Que también te lo dicen? Que también me ha ocurrido, claro. Y yo siempre digo lo mismo, por supuesto, es decir, ahí lo único que pido es que me den pues, aportaciones constructivas, porque es lo que a mí me ayuda, ¿no? Es decir, pero evidentemente una historia no puede gustar a todos y efectivamente y con eso jugamos, ¿no? Oye, ¿qué pasa con los monstruos? Porque has llegado a decir pues, que terminan siendo víctimas de la sociedad, ¿no? Que a veces... Sí, lo dices de Frankenstein... Sí, cuando yo concebía la criatura, el Chudovice de cielo rojo, claro, uno se pregunta, bueno, quiero un monstruo en mi historia, vale, ¿no? Ojalá pudiéramos sacar un catálogo. A ver. Elige. Sí, eso es, categorías de monstruos, porque en el fondo es verdad que una cosa es hablar del mal, pero luego es verdad que hay muchas categorías, muchos perfiles, muchos rostros, ¿no? Igual que cuando escribí Donde surgen las sombras y creé una organización criminal que se llamaba Oscuritas, la pregunta que me hice fue, ¿qué tipo de organización quiero? ¿Tipo mafia? ¿Tipo secta? Tipo, es decir, hay tipo cédula así terrorista de no sé qué, es decir, hay muchos, entonces también cuando dices, vale, quiero un monstruo en mi novela, bueno, abramos el catálogo, ¿qué tipo de monstruo quiero? Y a mí me gusta mucho el perfil de monstruo del romanticismo, un monstruo que en el fondo no es tan malo, sino que se le ha hecho malo, ¿no? El Chudovice bebe un poco de las fuentes de Frankenstein, del fantasma de la ópera, ¿no? Que son criaturas que no nacieron malas, sino que las circunstancias, la sociedad los ha hecho así, ¿no? Los ha arrastrado. Y son seres esencialmente trágicos, es decir, están condenados a acabar en una tragedia, ¿no? En la soledad a mí esa imagen de Frankenstein, ¿no? Huyendo por el bosque y el pueblo con las antorchas, que de hecho hay una escena muy parecida en Cielo Rojo como homenaje, ¿no? Esa soledad, ¿no? Cómo van degenerando y sobre todo cómo no pueden escapar a un destino que se adivina, ¿no? Trágico. A mí eso me gusta mucho y ese es el tipo de monstruo que yo concebí para Cielo Rojo, ¿no? Frente a eso tenemos el psicópata tradicional, que también he utilizado, ¿no? Es decir, las sectas que van a matar, pero ahí sí que tuve un arrebato más romántico, sí. Te has sentado también delante de las cámaras, has sido presentador y director de un programa pues, muy interesante como era Depredadores. ¿Qué sentías ahí cuando estabas ante las cámaras? Como lector, soy muy fan de los espacios tranquilos, donde uno pueda sumergirse. El mundo de la televisión, ¿qué te voy a contar?
es un mundo trepidante, ¿no? Ahí cada minuto cuenta, tanto si es en directo como en falso directo, y aquí estamos, ¿no? Hay que controlar los tiempos, etcétera. Entonces, es un mundo apasionante. A mí la comunicación me gusta en todos sus formatos, ¿no? Y la televisión me encanta, como me encanta el cine. Durante esa época yo disfruté mucho, pero es un mundo que funciona a tal ritmo que te estresa un poco, ¿no? Pero tuve la suerte además de que pues conducía programas cuyo contenido me encantaba. Entonces, claro, es un lujo. Yo imagino que como conductor de un programa, si lo que tienes que llevar a cabo es la dirección de unos contenidos que no te interesan lo más mínimo, eso tiene que ser más duro. Pero yo tuve la suerte de eso, encima hablábamos de casos reales, ¿no? De asesinos en serie, etcétera, con profesionales, pues la verdad es que yo disfruté mucho. Y fíjate que ha pasado el tiempo y todavía hoy me sigo encontrando con gente que recuerda Depredadores y todo eso, ¿no? O sea que yo para mí fue una etapa muy interesante y luego encima, claro, me obligó a estudiar un montón de cosas que me han venido muy bien como escritor, claro, para la mente criminal, todo eso, por supuesto. Has hecho cameos también como actor o como actor realmente, ¿no? Bueno, eso ya es más amateur, eso ya es, sí, tengo amigos que hacen cine, directores de cine, productores, y entonces pues ha habido por ahí algunos cameos, alguna actuación, pero yo reconozco que ese no es, que me encantaría que fuera mi terreno, ¿no? Pero yo no estudiaba arte dramático y no tengo la formación necesaria para que esos pinitos pasen de ser algo amateur a ser ya una cosa más profesional. Vamos a ir despidiéndonos por hoy porque, bueno, pues tienes que hacer las maletas casi Sí. ya, ¿no? Estar haciendo las maletas. Sí. Y tenía pensado haber leído pues un fragmento de las leyendas de Gustavo Adolfo Bécquer, que también creo, además, pues no ahí sé, hay varias, El El Monte de las Miserero Ánimas, y Rosa de Pasión, Rosa de Pasión. son así, efectivamente. Yo, vamos, también de pequeñito, pues todas las leyendas de Gustavo Adolfo Bécquer, que evidentemente también alimentan esa faceta escritora nuestra. Sí. Pero teniéndote aquí y encima con Jaiz aquí delante, yo creo que vas a tener que seleccionar, y eso no estaba preparado. Dios mío, sobre la marcha. Sobre la marcha, el azar... Esto no se me hace, esto no se me hace. Jo, Porque creo que es mejor escucharlo además de tu propia voz. Leo aquí, por ejemplo. Hugo avanzaba a cámara lenta. Ante él se extendía un corredor en penumbra, a cuyos lados las puertas se sucedían, todas idénticas, hacia un final que se perdía en la distancia. Intentaba frenar, detenerse, algo monstruoso le aguardaba tras alguno de aquellos accesos, pero era inútil. Sus pies seguían conduciéndole hacia adelante. Hugo se veía a sí mismo abriendo cada una de las puertas. Los extraños interiores de las habitaciones quedaban entonces ante su vista, espacios vacíos y húmedos en los que aún aleteaba la respiración de presencias recientes, presencias hostiles que le buscaban. El eco de un gruñido brotó en ese momento. Algo hambriento le había detectado desde una de las dependencias que iban quedando junto a él. Como hemos dicho, una escritura muy visual, muy cinematográfica, sí, que algún día, ¿no?, se verá en las grandes pantallas. Esperemos. Ojalá. Ahí estabas trabajando en ello, pero tal y como está todo hoy en día, pues el proyecto va poco a poco. Con los derechos de luego se hizo. Entonces la cosa va lenta, pero bueno, ahí seguimos. Ojalá pueda dar novedades pronto. Nada más, amigos, esperamos verles después del verano, esperamos continuar con una segunda temporada del Lobo Estepario con más gente tan interesante, pues eso, como quien nos ha acompañado hoy, como David Lozano, que ya tenía ganas, ha sido difícil conseguir que viniera, está siempre de viaje por ahí, pero esperamos que continuemos ofreciéndoles, pues eso, una cantidad aquí de personas interesantísimas, con gran vida, con muchas cosas que contar, con una experiencia vital muy interesante e importante. Muchas gracias por todo.